Política 2.0, política virtual. Dicen los expertos en comunicación que las redes sociales en esta campaña pueden marcar los resultados. Se trata de ver la influencia de blogs, de perfiles en Facebook o en Twitter, en donde los candidatos a presidir la comunidad autónoma, un ayuntamiento, un cabildo, dan a conocer lo que están haciendo, entran en contacto con sus posibles electores. Además, fomenta la interacción con los ciudadanos. Según los expertos en opinión pública, la comunicación 2.0 supone también un cambio en la relación de los partidos políticos y los ciudadanos. Bueno, pues vamos a consultar a un experto, Daniel Serdán, que es periodista y consultor en medios sociales. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, van a marcar las elecciones, estas elecciones ya las redes sociales. Bueno, decir que no van a marcar no sería cierto, y decir que van a marcar o que van a ser determinantes tampoco. Es decir, como cualquiera de todos los elementos de comunicación que intervienen en una campaña electoral, es crecientemente importante a cada elección que pasa. Este tipo de técnicas o medios de comunicación fueron muy potentes, sobre todo en las campañas americanas. Recordemos la primera campaña de Obama en el 2008. Se consideró que uno de los factores potentes que habían contribuido a su victoria había sido un manejo de las redes sociales, pero no solamente para comunicar programas, para incitar al voto, sino algo que en América es muy importante y sin embargo en Europa y concretamente en España menos, que es para recaudar fondos que allí son lo que determina luego toda la inversión de comunicación que hacen fundamentalmente la televisión. Fueron muy importantes. Entonces, claro, no se puede trasladar exactamente la finalidad de uno la finalidad y cómo funcionan las redes sociales o los medios sociales en Estados Unidos o en España, pero sí es cierto que han tenido una importancia creciente y lo van teniendo, de la misma manera que todos también podemos apreciar, por ejemplo, que lo que era un mecanismo tradicional de comunicación política en elecciones, como podían ser los mítines, pues han ido decayendo en España y prácticamente ahora ya ni se hacen más que contadísimas veces, ¿no? Entonces, los carteles electorales, ¿no? Los carteles electorales o incluso la propia publicidad, propaganda en los medios convencionales. Es decir, prácticamente antes todos los medios de comunicación, especialmente la prensa, estaban esperando las campañas electorales como un alivio económico en sus cuentas de resultados, y ahora prácticamente también la publicidad convencional ha decaído mucho, ¿no? Entonces es cierto que casi todo, ahora se ha incrementado mucho el esfuerzo de los partidos en este tipo de comunicación y también en la comunicación directa, mailings, es importante llegar a las casas. Lo que se plantea efectivamente es otra forma de comunicar, quizá, no sé si más directa o más interactiva entre el candidato y los ciudadanos, ¿no? Sí. Por lo menos esa es la apariencia que se quiere dar, ¿no? Ese es el mensaje. Realmente interactividad hay relativa, entre otras cosas porque es muy difícil desde las cuentas tanto de Facebook como de Twitter, que pueden ser las dos redes principales de trabajo, el ir respondiendo a las cantidades de comentarios que se hacen. Pero hay un aspecto que a veces la gente olvida, que es que importa tanto más la actividad que pueden hacer los partidos desde sus perfiles que la actividad de redundancia o de réplica que pueden hacer sus simpatizantes y afiliados desde los suyos propios. Es decir, ahora no es ya lo que un partido o un candidato dice, sino en qué medida logra involucrar a cientos o a miles de sus simpatizantes para que extiendan ese mensaje, ¿no? Entonces, esa es de alguna manera la madre del cordero, la habilidad de trabajar con mensajes que realmente inciten a tus propios simpatizantes a ser compartidos y, por lo tanto, a llegar a un círculo de la población mucho más amplio que el que puedes llegar con tu perfil de Facebook, con tu perfil de Twitter. No sé si en este sentido hay partidos emergentes que le han robado la cartera a los tradicionales a la hora precisamente de mover prescriptores que transmitan su mensaje. Es cierto que no hay más que ver las estadísticas, que Podemos ha sido un partido que, contra lo que alguna gente piensa, no es que haya crecido o se haya formado o para su éxito o sus expectativas de éxito sea determinante las redes sociales, pero porque lo que lo fue la televisión. Es decir, los analistas que han estudiado ese fenómeno han detectado que efectivamente Podemos, sin que su líder hubiera aparecido semana tras semana en programas de relativa máxima audiencia a nivel nacional, no hubiera tenido los 5 eurodiputados que sacó hace casi un año,
y por lo tanto no hubiera generado esas expectativas de crecimiento, de nuevo partido, de partido alternativo, etcétera. Es cierto que después de eso, al moverse, digamos, en un ámbito, digamos, de gente joven, gente nativa digital, etcétera, lograron componer un equipo de redes sociales que han amplificado bastante el mensaje y hasta el punto de que los perfiles del partido de Podemos duplican a los de otros partidos convencionales, tanto el de su líder como el del propio partido. Pero también es cierto que no todo el tamaño de presencia de los partidos en las redes sociales tampoco es determinante y ni es un indicio claro de la fortaleza de ese partido. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, uno de los partidos entre los segundo o tercero en España es el Partido Animalista, que se las ha apañado para tener, porque hay una militancia muy activa entre las personas que se consideran animalistas, defensores de los animales, también en redes sociales. Han aupado a ese partido, pero nadie entiende que el partido animalista, luego cuando trate de convertir eso en escaños y más en unas autonómicas, donde no hay una circunscripción nacional, estuvo a punto de conseguir presencia en las europeas, pero ni aun teniendo un grande presencia en redes sociales, logró siquiera un eurodiputado, que lo tenía más fácil. ¿Cuál es la utilidad para una formación política esta herramienta, dado que, por lo que me está comentando Daniel, no sirve para cambiar el voto radicalmente o para obtener el voto? La utilidad como la que tienen otros elementos, es decir, no es, como decía al principio de esta charla, no es un factor determinante en la victoria o en la pérdida, es decir, en la decadencia, digamos, de ahora de los partidos bipartidos de toda la vida, digamos, no se resuelve con mayor o mejor presencia en las redes sociales, se resuelve con otro tipo de acciones que están tratando de pergeñar ahora. Pero es cierto que influye, o sea, que les permite de alguna manera llegar a rincones, sobre todo rincones sociológicos, por decirlo de alguna manera, que son difíciles de alcanzar desde otros medios. Imagínate, por ejemplo, que hay un tramo de edad, sobre todo los más jóvenes, que no es que no lean prensa, que eso lo sabemos hace mucho tiempo, que es que incluso están hasta abandonando lo que era un medio universal, como es la televisión, que la veían antes el 80 o el 90% de la gente todos los días, y hay ahora un segmento que prácticamente se viven en estas pantallas, no en las de siempre. Entonces, para llegar a ese tipo de personas, los conductos son escasos. De la misma manera que con las redes no van a llegar a gente de más de 60 años, generalmente. Sin embargo, para los votantes de 18 a 30, a 35, es una oportunidad que a lo mejor no tienen por otra vía, ¿no? Y sobre todo, es también, como te decía al principio, es una oportunidad de que los propios implicados en la campaña, que antes hacían de alguna manera campaña a favor de su partido, de su preferencia en barras de bar, con los amigos, etcétera, ahora incluso puedan, algunos son muy influyentes, algunos tienen muchos seguidores, puedan convertirse en propagandistas activos y colaborar. Y eso es una cuestión que no se ve, digamos, que solamente se ve en pequeños círculos, ¿no? Es decir, el tema de los círculos de tal también es una reproducción de alguna manera de los círculos que se crean en las redes sociales, no ya cada partido, sino cada ciudadano, ¿no? Ocurre también, Daniel, que se mete la pata por parte de muchos partidos también, por un mal uso, por un error en un momento determinado, que puede llevar a muchos a pensar, bueno, es preferible no decir nada o no salir que estar ahí y exponerse. ¿Esto es cierto? ¿Es preferible? ¿El silencio es rentable en este aspecto? ¿Y cuáles son los errores principales que pueden cometer? Yo creo que se han dado algunos errores conocidos, los más conocidos, me acuerdo ahora el de Elena Valenciano, que incluso le llevó en la campaña, en las semanas anteriores a la propia campaña en las elecciones europeas, que incluso le llevó a cerrar su Twitter, o la de Rosa Díez, mucho antes, ¿no? Que, diríamos, cuando fue pillada en aquella época, ni se entendía que un colaborador o un asesor de comunicación pudiera ayudar a un político, ahora es habitual, ¿no? en la gestión de sus redes sociales. Como entonces se pensaba que era todo personal, cuando la pillaron a Rosa Díez, tuiteando mientras estaba en un acto público, no podía ser ella, su reacción fue eliminar la cuenta. Como la de Valenciano, lo mismo, ante ataques
a su honorabilidad, incluso a alguno de sus hijos y tal y cual, optó por esa medida, que luego rectificó cuando se dio cuenta de que por no estar en redes sociales no es que vayan a dejar de hablar de ti. Es decir, esa tentación de decir, bueno, como aquí hablan mal de mí por no verlos, me voy. Bueno, por otra parte, la tecnología ha resuelto algunos de esos problemas, como por ejemplo, pudiendo bloquear a gente para no verla, no para que no puedan decir lo que quieran, sino simplemente para no verla. Por lo tanto, ese tipo de errores han existido, y luego también lo que la gente no aprecia mucho también es que uno, diríamos, como dice aquella famosa frase, uno es dueño de sus silencios y esclavo de lo que dice, de sus palabras, sí. De sus palabras. Entonces, hay mucha gente que han ido atrás en su historial en las redes, sobre todo en Twitter, que es muy fácil repescarlo, y le aparecen manifestaciones que dichas hace un año o 2 años, incluso a lo mejor cuando estaba en otro partido, claro, y traídas a la actualidad muy rápidamente. Que hemerotecas hay en todas partes, ¿no? Efectivamente, le pueden hacer de alguna manera poner por lo menos colorado, ¿no? Y por lo tanto es muy importante saber cuando en el ámbito público se tuitea o se postea en Facebook, que eso tienes que pensar que no pueda ser luego mal utilizado o sacado de contexto para luego pasártelo por la cara y decir, mira lo que decías hace un año, ¿no? Claro. Eso es otra de las armas habituales en lo que es la guerrilla esta de comunicación en redes y medios sociales. Aparentemente a veces es rentable también provocar. Es decir, muchos de estos candidatos a veces provocan reacciones tan encontradas como favorables, ¿no? Esto sigue siendo rentable también. Sí, lo que ocurre es que ya van aprendiendo. Yo recuerdo que hace 4 años, justamente yo creo en unas autonómicas como estas, unas elecciones regionales y municipales, estaba la gente estrenándose con estas herramientas. Ya han pasado 4 años, ¿no? Y en algunas ocasiones yo hasta comprobé cómo a la gente le gustaba presumir de estar permanentemente en redes sociales, le provocaban, de alguna manera, aprovechando los móviles, incluso estando dentro de programas como este, ¿no? Mandaban mensajes, querían, digamos, la gente ser tan interactiva que seguía en un debate, como si hubiera habido 4 o 5, que la gente tiene un poco de tiempo para ver la pantalla y contestar, de alguna manera le provocaban mandando mensajes como si fueran personas normales, para tratar de influir, poner nervioso, es decir, de alguna manera actuar como aquel que en un meeting llega y trata de si no de reventarlo, por lo menos de llamar la atención con gritos o con frases que al orador le saquen un poco de sus casillas. Bueno, está claro que el que no se haya puesto las pilas en redes sociales, me refiero políticamente, de partido, se tendrá que poner ya o está perdiendo un púlpito, una plataforma importantísima para transmitir el mensaje. Así es, así lo creo. Y creo que casi todos lo creen así, porque no hay ya candidato que se precie que no esté en redes sociales. El mayor error en cualquier caso, como señalan todos los teóricos de esto, es que hay gente que piensa que por entrar en redes sociales 1 mes o 2 meses antes ya con eso ha cubierto el expediente de actuación en este campo, y realmente en las redes sociales la presencia en redes sociales es algo que requiere tiempo y que no se conquista Roma en un día, es decir, requiere haber estado meses antes, haber creado una propia comunidad de seguidores para que de alguna manera tenga una cierta credibilidad. El que entra 1 semana, 1 mes, 2 meses antes, prácticamente no le da tiempo a crear esa comunidad a la que llegar y a que comunicar su mensaje. Daniel Serdán, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos.